Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más. Cada día son nuevas sus misericordias y qué lindo estar y poder compartir. He estado hablando en estos días acerca del discípulo y en la dimensión del Espíritu Santo. Y es que es una gran necesidad que como creyentes en Cristo Jesús vivamos en la dimensión del Espíritu Santo y que los discípulos sean formados en la dimensión. Hermanos, yo quiero motivarles definitivamente a que trabajemos arduamente en el discipulado, que nos dediquemos al discipulado, que podamos nosotros en esta nueva década levantar discípulos para Jesús y que estos discípulos puedan ser formados desde la niñez, que usted y yo podamos visionar cómo será la iglesia del Señor en el 2033, una iglesia transformada, una iglesia de gente sirviéndole al Señor, porque ha entendido la visión, ha entendido la misión, ha entendido lo que Dios quiere hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y como oraba mi hermana Dayana, no quedarnos en las iglesias, sino que podamos salir a las calles, pero no solamente a ganarlos, sino también a discipularlos, que tengamos gente formada, que tengamos gente que ame al Señor, que tengamos gente que camine en santidad, porque ha sido enseñado conforme a la palabra, que nosotros podamos ver una generación de creyentes amando al Señor, tomando la cruz y seguirle a Cristo Jesús. Y hoy quiero terminar esta serie con los discípulos crecen en con los dones espirituales, que los discípulos crecen y ministran con los dones espirituales. Yo sé que esta es una enseñanza, un tema que no es para 15 minutos, pero lo que queremos con esto es decirle a usted, aquí está, esta es la ruta para formar discípulos, discípulos formados en la palabra y discípulos formados en la dimensión del Espíritu Santo, y que nosotros podamos transformar estas enseñanzas en vivencias espirituales, porque una enseñanza no es suficiente. Los discípulos necesitan ser expuestos a la unción y al poder del Espíritu Santo. Si tenemos discípulos que nosotros estamos enseñando, debemos de saber que ellos deben de entrar en la dimensión espiritual. Ellos deben de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos deben de saber que su carácter se forma en el fruto del Espíritu de Dios, que el Señor nos ha dado una ruta correcta, una ruta perfecta, una ruta maravillosa a través del Espíritu Santo. Nos ha enseñado a través de la palabra que el Espíritu Santo nos capacita. Y en esta mañana vemos que cómo el Espíritu Santo a través de los dones espirituales nos capacita para que cada discípulo pueda tener una vida de servicio lleno del Señor y una vida de servicio en el caminar sobrenatural. Tenemos que los dones en la dimensión del Espíritu Santo son esas capacidades, son esas habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y aquí tenemos un principio muy importante como discípulos de Jesús: la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Dios regala los dones espirituales para la edificación de su iglesia. Y aquí hay otro principio, es para la edificación de su iglesia. Los dones están a nosotros, son dados a nosotros para que la iglesia del Señor
crezca, para que la iglesia del Señor sea sanada, para que la iglesia del Señor camine en lo sobrenatural, para que seamos bendecidos, para bendecir a la iglesia del Señor con los diferentes dones. No es algo por nuestros méritos, porque como repito, es por gracia. Y se dividen en tres grandes áreas: los dones de hablar, los dones de poder y los dones de revelación. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, y luego pasamos al versículo 7 al 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos cómo tenemos los diferentes dones, y tenemos tres dones que nos van a ayudar, que nos van a edificar a la iglesia del Señor, y están clasificados en los dones de hablar. Y tenemos el don de lenguas, tenemos el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y tenemos que recordar que el don de lenguas es para edificación del que habla y edificación del cuerpo de Cristo, pero que a la vez estas lenguas, que son de los dones espirituales, tienen que tener interpretación de lenguas. Cuando sabemos que el hablar en lenguas es por la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, de esa comunión, y cuando es por ser un don de edificación, cuando tenemos interpretación de lenguas, que es cuando el cuerpo de Cristo es edificado para dar el significado de las lenguas que se han hablado. Luego tenemos en esta categoría también los dones de profecía, que es anunciar algo de antemano antes de que acontezca. Y en este aspecto necesitamos sanar a la iglesia del Señor de ideas erróneas, de frustraciones, y a la vez abrirnos a las oportunidades que tiene este don de edificar, de exhortar, de consolar a los creyentes. Necesitamos, hermanos, entrar en lo sobrenatural. Necesitamos que lo sobrenatural sea lo natural en nosotros como creyentes y como ministros del Señor, que podamos nosotros ministrar en el poder del Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo, que su predicación no era solamente de palabras, sino era por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Tenemos los dones de poder, otra de las clasificaciones, y aquí igual vamos a tener el don de fe, los dones de sanidad y el don de hacer milagros. Estos dones de poder son aquellos dones en que vamos a manifestar la gloria y el poder de Dios, tan necesarios en este mundo en crisis, tan necesarios en este tiempo en que definitivamente necesitamos poder tener esa fe especial, porque esa fe del don de poder no es solamente una fe natural, no es solamente esa fe de creer, sino que es una fe especial para mover montañas. Es una fe que va más allá de esa fe ordinaria, es esencial para los dones de sanidad y de milagros. Entonces tenemos la oportunidad maravillosa de decirle al Señor que los dones de poder estén en nosotros, estén con nosotros, y que podamos ministrar
con estos dones. Tenemos los dones de sanidad, que es esa calidad de sano, hacer que uno esté bien, que esté completo, que esté cabal. Y que aquí algo muy importante también es saber que los dones de sanidad vienen múltiples, si lo puedo decir así, porque no solamente van a haber sanidades físicas, no solamente van a haber esas sanidades del cuerpo, sino que también tenemos en Dios el poder, tenemos en Dios la oportunidad de sanar emocionalmente. En Dios ese poder de esa sanidad espiritual, donde no hay enfermedad, donde nosotros podemos confiar que el Señor no solamente sana un cáncer, sino que también sana la esquizofrenia, que el Señor sana la depresión, que el Señor tiene ese poder y nos usa a nosotros a través de lo que nos da en estos dones. Y tenemos los dones de hacer milagros, es donde viene esa interrupción de ese curso ordinario de parte de Dios, donde es un acto divino, donde el poder sobrenatural de Dios se realiza para hacer aquellas cosas que son imposibles para los seres humanos, pero que son posibles para Dios. Ese don de hacer milagros. Necesitamos por eso sacar a Jesús a las calles, para que la gente conozca que hay un Dios de poder, que hay un Dios que todo lo puede, pero necesitamos como ministros entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de tener simplemente palabrería, necesitamos dejar de dar charlas para predicar la palabra en la unción del Espíritu Santo. Y tenemos por último los dones de revelación, y aquí voy a ir corriendo porque quiero que oremos, quiero que hoy activemos en cada uno de nosotros los dones espirituales, que hoy le digamos al Señor: Señor, yo quiero que tú me des una nueva temporada en ti, una temporada para caminar en los dones del Espíritu Santo, una temporada donde mi ministerio, el ministerio que tú me has dado, no solamente tenga palabra, sino que también tenga la demostración de tu poder. Tenemos los dones de discernimiento de espíritu, donde Dios nos da la capacidad para distinguir los diferentes espíritus, para que podamos ver en lo interno, para que podamos ver la intención, para que podamos saber cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el espíritu del hombre que está hablando, o cuándo es el espíritu del enemigo el que está hablando. Palabra de ciencias, cuando Dios nos capacita para entender, para expresar un poco del conocimiento ilimitado de Dios. No es el hecho de hacer conjeturas, no es el hecho de suponer, sino que viene esa palabra de ciencia, esa palabra que nos da ese conocimiento ilimitado de Dios, y donde Dios nos dice que debemos de expresar, donde vamos a edificar el cuerpo de Cristo, donde vamos a tener una palabra de conocimiento, una palabra de saber, y tenemos la palabra de sabiduría tan necesaria, que cada consejero, que en cada consejería nosotros podamos fluir en el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar la resolución, nos va a dar ese consejo sabio de lo que hay que hacer, de cómo podemos aconsejar, de lo que nosotros tenemos que decirle con sabiduría a las personas, porque vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros decirle al Señor en esta mañana: Señor, ayúdanos a fluir en los dones espirituales. Ayúdanos, Señor, a entrar en la dimensión espiritual. Ayúdanos, Señor, que cuando prediquemos el evangelio vaya con esa demostración, vaya con sanidad, vaya con milagros, vaya con esa capacidad de sanar las vidas, de sanar los corazones. Y permítame decirle que hay múltiples necesidades
en las personas, desde la niñez, cuando oramos por un niño, cuando oramos por un adolescente, y el espíritu de ciencia, ese don de ciencia está en nosotros, podemos nosotros discernir, ver cómo esta persona necesita un milagro del Señor. Pero cuando entramos y le decimos al Señor, Señor, es que yo no quiero ser un creyente común y corriente, yo quiero ser un creyente como dice tu palabra, yo quiero ser un creyente en la unción del Espíritu Santo, pero igual tenemos que empezar, hermanos, a tener el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos entender que el fruto del Espíritu Santo no es una enseñanza, es un caminar, es un vivir, es nuestro carácter formándose en Cristo, y que en los dones espirituales ministramos, oramos y vivimos en lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Dios. Espíritu Santo, te amamos, te anhelamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a enamorarnos de ti, Espíritu Santo, a que vivamos, Señor, una dimensión espiritual llena de ti, Espíritu Santo. Señor, si en esta mañana hay personas aquí en esta plataforma que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, bautízales, Señor. Bautízales, oh Dios eterno, porque es tu promesa, Señor. Señor, que podamos caminar en el fruto, Señor. Padre, ahora, oh Dios, Señor, que seamos intencionados en los dones espirituales, Señor, para ministrar con poder, Señor, porque hay un mundo en crisis, Señor. Hay una juventud confundida, Señor, que necesita la demostración de tu poder, Señor. Hay una juventud, una niñez tomando decisiones erróneas, pero que tú tienes a tu iglesia, Señor, para que salgamos a las calles con un mensaje de esperanza, pero también con demostración de tu poder, Señor. Señor, que las personas, los creyentes, Señor, puedan experimentar el vivir en lo sobrenatural, Señor. Danos ese don de fe, Señor, para creer, Dios, que lo que tú has dicho en tu palabra es para nosotros hoy. Es para ministrar, para levantar, Señor, para que la iglesia sea avivada en la dimensión del Espíritu Santo. Señor, que no quede uno sin el bautismo, Señor. Que no quede un ministro, Señor, sin ministrar en la unción del Espíritu Santo. Padre, oramos, Señor, por esa generación de ministros, de nuevas generaciones que tú estás levantando, Señor, para que ellos sean llenos de la unción del Espíritu Santo, para que ellos vengan, Señor, a experimentar, Señor, tu gloria y tu poder, Señor. Padre, porque tu palabra dice que tú nos has enviado a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, y eso solamente lo podemos hacer en la dimensión del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a ser discípulos con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.